Padre eterno a sus hijos cuida tierno, con amor los guía siempre, en su seno los protege. En pobreza, abundancia, visión alcanza, aunque pruebas mil asalten, tus cuidados nunca faltan. Sabes tú sus aflicciones, siempre sus tribulaciones, les consuela en tristeza y les da su fortaleza. De su amor constante y fuerte, ni la vida ni la muerte nunca pueden separarles. Protección Dios en darles. A sus hijos Dios sustenta, bendiciones les aumenta, y avecillas en su nido tal cuidado han recibido. ¿Qué hemos recibido nosotros? El cuidado. Las avecillas, Dios las cuida. Y a nosotros, Dios nos. Por eso estamos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre buen Dios, te damos gracias por este día domingo, en el cual, Señor, tú nos permites tributarte a ti culto. Rendirte las gracias, Señor, por tu protección, por tu provisión, por la vida, por tus ángeles que nos guardan, que nos cuidan, que están siempre con nosotros. Todos los que estamos aquí hemos estado durante la semana en diferentes lugares, haciendo diferentes cosas, pero tu misericordia nos ha alcanzado. Por eso nos encontramos esta mañana muy contentos, muy felices de estar en un lugar que es el mejor lugar para tus hijos. Gracias. Ayúdanos para que siempre tengamos esta devoción de congregarnos para aprender de ti, para tener comunión, para alabarte a ti, para saber acerca del plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, que salgamos edificados, contentos de este lugar. Oramos, tu bendición sea sobre cada uno. Y oramos por los que nos escuchan a la distancia, aquí en el país, fuera del país, los Estados Unidos, donde nuestros hermanos están con nosotros. Bendíceles a ellos allá en sus casas, donde se encuentran. Que tú, Señor, también derrames ricas y abundantes bendiciones. Así como nosotros oramos, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. El tema más maravilloso que encontramos en la Biblia
es acerca de nuestra gran salvación. La salvación, nuestra gran salvación. Eso es algo maravilloso y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, en donde aparece bien marcado lo que es la salvación del creyente, la salvación de los hijos de Dios. Y decimos en esta mañana que todo elegido por Dios para salvación han sido bañados por su gracia, o sea, por la gracia de Dios. Y usted es un elegido para ser salvo de parte de nuestro Dios. La gracia de Dios lo ha cubierto. La gracia de Dios ha reposado en usted. La gracia de Dios le alcanzó. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es un regalo ofrecido a todo ser humano, hombre y mujer, que han pecado contra Dios. Dios les ha ofrecido y les ha demostrado y les ha derramado su gracia para todo ser humano que ha pecado. Pero la van a recibir y la van a aceptar todos aquellos que en la soberanía de Dios, Dios los eligió para ser salvos. Usted y yo somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Así que alabemos al Señor, no nos cansemos de darle gracias a Dios. Digámosle al Señor, mil gracias, Señor, porque tú me elegiste soberanamente para que yo sea salvo, sea tu hijo. Ahora, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios al pecador? Veamos allí en 1 de Pedro 4, capítulo 4 de 1 Pedro, el versículo 1 al versículo 19. Quizá no vamos a tocarlo todo, pero vamos a ver, aunque sea una parte. A veces los predicadores decimos, mi mensaje tiene 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, pero quizás ahora nos vamos a quedar solo con uno. Pero veamos lo que el apóstol Pedro enseña acerca de la salvación. Y allí tenemos, número 1, la gracia de Dios se manifestó en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por los elegidos para salvación. Veamos entonces. Veámoslo todos. Dice, veamos a una sola voz. La gracia, ¿pueden leer? Ok, vamos allí. La gracia de Dios se manifestó en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por los elegidos para salvación. Eso es lo maravilloso. Eso es lo grande. Que usted se dé cuenta que la gracia de Dios se manifestó en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, allá en la cruz, para darle a usted salvación. Eso es grande, eso es lo más grande que puede existir. Ahora, ahí tenemos los primeros 11 versículos
en el cual vamos a estudiar. Todo creyente que goza de una salvación grande no debe vivir en la carne, aunque tenga que sufrir por Cristo, pues Dios ya derramó su gracia en él. Repito esto. Letra A. Todo creyente que goza de una salvación grande no debe vivir en la carne, aunque tenga que sufrir por Cristo, pues Dios ya derramó su gracia en él. Cuando decimos que no debe de vivir en la carne, quizá lo más claro que debiéramos de decir es, no debe vivir en el pecado. No debe de vivir pecando. Porque la gracia de Dios ya se reveló en él para darle salvación y vida eterna. Y este es uno de los llamados que el apóstol Pedro hace a los de la dispersión, a los judíos. Pero también se aplica a todo creyente, se aplica a la iglesia del siglo XXI. Entonces, todo creyente, todo hijo de Dios que es salvo, que ha sido bañado con la gracia de Dios para salvación, no debe de vivir en el pecado, no debe de vivir en la carne, no debe de vivir haciendo lo que a Dios no le agrada. Nosotros, todo lo que Dios condena, nosotros también tenemos que condenarlo. Todo lo que a Dios no le agrada, también a nosotros no nos debe de agradar. Todo lo que Dios desecha, también nosotros como hijos de Dios debemos de desechar. No es que no pequemos, no es que usted no peque. Lo que hay que hacer es que yo no debo de vivir en práctica de pecado jamás como creyente, como hijo de Dios, como salvado por gracia. Yo no estoy aquí viviendo en la tierra para pecar. El apóstol Pablo dice que cada día tenemos que morir al pecado. Usted y yo tenemos que morir al pecado cada día. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza adámica, una naturaleza vieja. Tenemos a Satanás, que es nuestro enemigo. Tenemos al mundo que nos ofrece cosas vanas y fáciles. Pero tengo que desechar todo eso, porque yo tengo una salvación grande que Dios me ha dado a través de Jesucristo para que yo viva para Él. Ahora, veamos ahí. ¿Qué debe de hacer el creyente? ¿Qué debe de hacer el creyente? Número 1, armarse del mismo padecimiento de Cristo en la carne. Debemos armarnos, amarnos. Tome las armas de la milicia, del mismo padecimiento de Cristo. Mire lo que dice el primer versículo, 1 de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo padecimiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado.
quien padeció en la carne terminó con el pecado. No es que el pecado no exista, el pecado siempre existe. Pero para el creyente, el Señor terminó con la vida de pecado del creyente. Por eso es que el creyente no debe de vivir en práctica de pecado, y cuando comete un pecado, debe de confesarlo instantáneamente al Señor y apartarse. Porque no vive para pecar, sino vivimos para Dios. Las armas que Cristo nos ha dado, hay que usar esas armas para no vivir en la carne, para no vivir pecando, para no vivir en práctica del pecado. El creyente que no está dispuesto a sufrir por Cristo como evangélico, menosprecia la gracia de Dios por la cual ha sido salvo. Tenemos que tener la disposición que si sufro por la causa de Jesucristo como Cristo sufrió, pues eso tiene gran valor. Soy feliz, soy bienaventurado si sufro por Jesucristo, por el Evangelio, por ser cristiano, por ser evangélico, por si vivo y vivo para Dios. Pero cuidado y mucho cuidado por estar sufriendo por el pecado. Eso no es felicidad, sino es una desgracia. Es una desgracia. El que sufre por su pecado o por el pecado, eso se convierte en una desgracia ante Dios. Pero sufrir por el Evangelio, sufrir porque soy hijo de Dios, sufrir como Cristo sufrió, eso es una. Por eso dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne. Cristo tuvo que ser crucificado. Cristo tuvo que ser clavado. Cristo tuvo que ser azotado. ¿Qué no hicieron con Jesucristo físicamente? El sufrimiento nuestro. Lo que nosotros ni nos imaginamos. Nosotros también, armaos del mismo padecimiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, el pecado no debe de enseñorearse del creyente. El pecado no debe de ser nuestro Señor. El Señor nuestro se llama Jesucristo. Ese es nuestro Señor, no es el pecado. No es el pecado. Y el creyente tiene que desechar el pecado, no vivir para pecar. Vea lo que dice también los versículos, vamos a ver los versículos 2 al 6. Armarse de valor para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si le toca sufrir o padecer como Cristo por causa del Evangelio, pues es salvo por la gracia de nuestro Dios. Versículo 2 en adelante. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuántos años cree usted que le faltan para morir? ¿Cuántos años cree que le faltan a ustedes? Díganme ustedes, ¿cuántos años creen que les faltan a ustedes para morir? ¿O cuántos quisieran? ¿Cuántos años quisieran vivir o quisieran que mejor irse ya? Bueno, ¿y ustedes cuántos años creen que les restan?
30 más, dice el hermano, ¿verdad? Y el hermano Juan, ¿qué dice? Ya no, dice el hermano Juan. Él quiere ya, dice. Dice ya. Pero ¿cuántos cree que se le restan a usted? ¿Y ustedes, a los más jóvenes? 40. Quieren 40 años más. Pero ¿cómo van a vivir esos 40 y esos 30 y esos 25 y esos 50 años? ¿Cómo debe de vivirlo el creyente? No en la carne, no pecando, sino honrando, glorificando, alabando, adorando a Dios y manteniendo a la carne sujétales para vivir para Dios. Eso es lo que vale la pena, vivir así. Vivir de esa manera vale la pena. Pero vivir pecando no vale nada. Para no vivir, vea el versículo 2 nuevamente. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para los creyentes? La voluntad de Dios para todo creyente es la santificación. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente, que vivamos en santificación progresiva, que vivamos la vida más y más cerca de Dios, que vivamos la vida más consagrados a Él, que vivamos la vida más en obediencia a Dios, que vivamos la vida adorándole más y más y más a Dios, que vivamos la vida en comunión, en armonía, en gozo, no en concupiscencia, no en pecado. El creyente verdadero debe de estar crucificado a la carne y no darles riendas sueltas a la carne o al mundo o a Satanás. Una vida que verdaderamente glorifique a Dios y que la gente puede decir: yo quiero ser como ese creyente. Creyentes tomando los meados de la ciguanaba, encerveciados, alcoholizados, creyentes en fornicación, creyentes en adulterio, creyentes vagabundos. Nosotros somos especiales. Usted es especial, hermano. Es especial. Yo soy especial para Dios. Y usted es especial para Dios. Pero para eso no hay que vivir en concupiscencia. No hay que vivir en una práctica de pecado. Porque yo soy una persona muy especial. ¿Qué sigue diciendo? Basta ya, dice Pedro. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y lo contextualizamos y podemos decir en el tiempo presente, podríamos decir: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los mundanos. Usted ya no es mundano. Usted ya no vive como un gentil pecador. Ya no. Andando, dice, en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías
disipación y abominable idolatría. No se idolatre usted de nada. No se idolatre de nada. Idolatría no es solamente andar con un muñeco en el hombro. Idolatría es que usted se idolatre a sí mismo. Ah, qué bonito soy yo. Ah, qué cuerpito el Señor me ha dado. Ah, qué físico el que yo tengo. O que idolatre a su esposa. Ah, qué mujer tan bonita que el Señor. O que idolatre a su esposa. Oh, este esposo. Este hijo, esta hija. Idólatra. Idólatra. Nada de eso. No se aferre a eso. No tome nada de eso. Que todas esas cosas no tomen el lugar de nuestro Dios. Dios es el que merece todo. No el ser humano. No el ser humano. Tal vez el trabajo, la profesión y todos. Idolatra todo. Ay, yo soy esto. Ay, yo puedo esto. Yo tengo esto. Nada de eso. Y usted y yo somos polvo. Polvo. Levanten la mano todos los que son negritos. Los que son negritos acá, levanten la mano. No quieren levantar la mano. Con negrito. ¿Qué es usted? Un puñito de polvo negrita. De polvo, negrito. Ahora los que son blanquitos. Levanten la mano los que son blanquitos. Bueno, yo levanto la mano. ¿Qué somos nosotros? Un poquito de tierra blanca. Vean los metapanecos, nos dicen los caleros. Caleros, ¿verdad? Esos somos, para Dios esos somos. Esos somos, este cuerpo que tiene. Un puñito de tierra. ¿Y por qué nos idolatramos? ¿Por qué nos idolatramos a nosotros mismos? Huesos secos. Somos huesos secos. Por eso el apóstol dice, hasta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Qué bueno que lo ultrajen a usted porque usted no vive como los mundanos. Que usted no vive como aquellos que se agradan a sí mismos y viven para sí y andan haciendo todo en el mundo. Sí, y le dicen cosas feas porque usted no anda con ellos, porque usted no hace lo que ellos hacen, porque usted no dice lo que ellos dicen. Dele gloria a Dios. Alabe a Dios. Porque usted no es así. Usted no es así. Usted y yo somos diferentes. O sea que ya no va a la playa los días domingos, enchorado en la playa, asoleado en la playa. ¿Verdad? Enseñando sus carnitas. Ah, no, somos diferentes. Somos gente diferente. Eso quiere Dios de la iglesia. Eso quiere Dios de la iglesia, de su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y Jesucristo es santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Y punto.
¿Le guste a usted o no le guste? Pero eso dijo el Señor. Y los creyentes, tenemos que aceptar lo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Cómo vivía usted antes? Muerto. Vivíamos muertos. Y se nos predicó el evangelio y hemos creído el evangelio y ahora tenemos vida. Tenemos vida en el Señor Jesús y vida eterna. Porque se nos predicó el evangelio y creímos el evangelio, creímos que Cristo murió, creímos que Cristo resucitó, creímos que Cristo ascendió al cielo y creemos que Cristo viene por segunda vez. Y la iglesia espera al Señor. Antes vivía muerto, pero ahora vive en vida. Y se les predica el evangelio a los que están vivos muertos, para que resuciten y crean en el Señor Jesús. Eso es lo que el apóstol está enseñándonos y diciéndonos acá. Ahora, os ultrajan, dice, pero a ellos parece, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estos tienen una deuda con Cristo que pagar. La deuda que tienen con Cristo es que Cristo los juzgará a los muertos que no han creído en el Señor Jesús y mueren separados de Dios. Tienen una deuda y esa deuda tienen que pagarla. ¿Cuál será? El juicio. ¿Dónde se va a llevar a cabo el juicio de Dios? En el gran trono blanco para los, pero para nosotros no. Para los creyentes no. Ahora, en tercer lugar, debemos armarnos de sobriedad espiritual. Versículo 7, 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios, tenga dominio propio, tenga control de su persona, de su ser, control de su vida como hijo de Dios. Tenga un control absoluto, sobriedad sobre el mal, sobre el pecado, sobre todo lo que no le agrada al Señor. Y por eso lo dice bien claro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Por eso le invitamos a que venga a orar. Los cultos de oración son los cultos más pobres, porque los creyentes no. Ah, no, es que salgo tarde. Ah, no, que vivo lejos. Ah, no, que es. Y un montón de cosas. Quiere orar. Y por eso es presa. ¿Quién es Satanás? No tiene control de su carne, no tiene control de su ser, de su mente, de su voluntad, de su corazón. No hay control del Espíritu Santo, no controla su ser y por eso fácilmente cae en pecado. Se vuelve como a las aguas del mar muerto. Muerto. Creyente muerto. No tiene actividad. No tiene nada.
no viene a los cultos. Viene el domingo nada más en la mañana y no se vuelve a ver. Está muerto. Pasa la semana muerto, roncando espiritualmente. ¿Va a tener vida? ¿No? ¿Va a venir Satanás? Fácilmente se lo atrapa y se lo lleva. Entonces, no es así. Dice, ¿cómo? Velando en oración, pidiendo a Dios valor espiritual. Y es necesario sufrir como cristiano. Sufra. Eso vale la pena. Entonces, el versículo 4 y 5, de nuevo dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Ellos ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Cristo está preparado para juzgar a los vivos que no quisieron el Evangelio, que no quisieron la gracia de Dios, que no aceptaron que Cristo murió por ellos, que no se humillaron delante de Dios. Pero la iglesia no es así. Usted y yo no somos de ellos. Nosotros tenemos vida. Vida eterna. Dice el apóstol Juan, el que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero nosotros tenemos. Y por eso cantamos aquel corito. Bueno, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida. Sí, en el Señor Jesús. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Número 4, armarnos de amor. Versículos 8 y 9. Dice, ante todo, temed entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Cuarto lugar, ya hay una banca, mire. Ustedes tienen miedo y no les gusta sentarse donde hay. Ustedes no tienen. Siéntense. Ven a ver dónde controlan a los demás muchachos. Pónganle sillas. Muy bien, entonces dice, mire, dice acá esta palabra, versículos 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ante todo lo que existe. Tengan entre ustedes ferviente amor, les dice el apóstol Pedro. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Esta clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos. Este es el amor, este es el amor. No es el amor que le va a entregar un pedazo de costilla de res. Ese no es. Que lo va a llevar a comer a la Pizza Hut. Tampoco eso. No está hablando de eso el apóstol. Ese tipo de amor. Dice, esta clase de amor requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus deseos. Ya, hermano, yo te veo que andas. Yo vengo a orar por ti. Dios te ama, yo también, pero veo que andas. ¿Qué te pasa? Vamos adelante. Ese es el amor. El amor que Pedro está mencionando aquí. Pedro está diciendo que hay que amar al hermano, pero comenzando por lo espiritual. Aquí está una banca sola. Pase. Entonces,
vamos nosotros en el amor de Dios, en el amor de Cristo, a ayudar, a restaurar, a levantar, a animar, a consolar, a exhortar al hermano para que siga adelante en la vida cristiana. Veo que andas mal y no puedes vivir así. Que se traten estas cosas, dice, hay que tratarlas con dureza para que no sigan el mismo desenfreno en la carne. Estas cosas, por amor, se tratan con dureza para que no sigan en de pecado. Esto es amor mostrarlos a los demás. Este es amor, el amor espiritual. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Vamos en amor a ayudar al hermano para que se levante, para que no siga en el mismo desenfreno de pecado. Y lo hacemos por amor. Cuántas cosas nos tocan tratarlas. Y a veces los hermanos malinterpretan y dicen, este hermano no me quiere. Esta hermana no me quiere. No. Se hace por el bien espiritual suyo. Ese es el amor que verdaderamente hay que poner en práctica. En estos días estamos tratando algunos casos duros. La práctica del amor tiene que ver con la hospitalidad a los obreros que salen a pregonar el evangelio. También esto. La práctica del amor tiene que ver con dar hospitalidad a los obreros que salen a pregonar el evangelio. Abrir las puertas de su casa para predicar el evangelio. Y aún dar hospitalidad al desconocido. Este es el amor que el apóstol Pedro menciona acá. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que le falta a la iglesia? ¿Qué es lo que le falta al creyente? Falta amor. Vivir el amor. Practicar el amor. No solamente que cosas materiales, pero uno espiritual. Que nos interesemos bien espiritual del hermano, de la hermana, del niño, del muchacho, del joven, del adulto, del rico, del pobre. Nos preocupemos y ayudemos por amor. Ese es el amor que el apóstol Pedro nos está mencionando. Número 5. Armarnos de una buena administración de los dones espirituales. Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido. Todo creyente ha recibido dones. 1, 2, 3 y hasta 4 dones un creyente puede haber recibido. ¿Qué es don? Es la habilidad sobrenatural dada a los creyentes para la edificación del cuerpo de Jesús. La gran pregunta es, y si ya los descubrió, ¿los está usted poniendo al servicio de sus hermanos? ¿Sirve usted, ayuda a usted a su hermano con su don o con sus dones? Para eso se nos ha dado dones a la iglesia. Dones. Cada uno, dice Pedro, cada uno
según el don que ha recibido. Cuando se convirtió, el Espíritu Santo lo capacitó, el Espíritu Santo le dio dones, el Espíritu Santo lo ha preparado para que usted edifique la iglesia. Ministrelo a los otros, dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un don no es un talento. Un talento no es un don. El don es dado, es una habilidad sobrenatural, dada al momento que una persona se convierte al Evangelio, para que edifique la iglesia del Señor. Y el talento es lo que una persona trae desde su nacimiento. El talento es totalmente diferente al don. Versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No chambree. No hable chambres. No. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Creyentes. ¿Va a hablar? Hable de acuerdo a la palabra. O hable otras cosas. No se ponga a hablar otras cosas. Hable de acuerdo a la palabra. ¿Qué más dice? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta es la buena administración de los dones espirituales. Tienen que ver con que cada creyente descubra su don o sus dones y los use para el servicio de los demás, por pura gracia, con el fin de que Jesucristo sea glorificado en todo, aún en el sufrimiento físico e espiritual, como creyentes en Cristo. Dice que, hermanos, esta es la receta que el apóstol Pedro da a la iglesia. Esto es lo que el apóstol Pedro le enseña a usted y me enseña, porque somos salvos. Hemos sido elegidos para salvación por gracia, pero debemos de este mundo, en esta tierra, allí en ese pasaje donde usted vive, en esa colonia donde usted vive, en esa ciudad donde usted vive, en ese país donde usted vive. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio es poder de Dios para convertir y transformar la mente, la voluntad y los sentimientos del ser humano. Que vivan honra, gloria. Esto es lo que nos enseña la palabra. Tenemos que vernos a la luz de la Biblia. Véase usted a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué aprendo yo? Nuestro Dios. Vamos a quedar aquí y continuaremos, Dios mediante, el próximo domingo hablando sobre la gracia de Dios que se manifiesta en el creyente al sufrir por Jesucristo. Y así Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias. Porque tú, Señor, nos enseñas a vivir a través de tu palabra. Porque tú nos exhortas, Señor. Tu palabra es verdad. Que podamos decir como dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Señor, que esta verdad, que esta palabra, la disfrutemos, la obedezcamos, la pongamos en práctica. Que nos demos cuenta, Señor, de que somos gente especial, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor. Pero que lo reflejemos cada momento, cada día, donde estemos, donde vivamos y a donde vayamos. Esta mañana quiero hacer 2 invitaciones. Entre nosotros tenemos a amigos que nos visitan, que todavía no ha entregado su vida al Señor y quiere pasar a ser una persona especial, amando a Dios, aprendiendo de Dios, viviendo para Dios, entregándose al Señor, pidiendo al Señor que le perdone todos sus pecados y le limpie con sus para que usted esté presto para la vida eterna. ¿Habrá entre nosotros alguna persona, alguna amiga? Un hombre, una mujer, una señorita, un joven, un muchacho, un niño. ¿Habrá alguien? El hermano está de rodillas orando. ¿Habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor en esta mañana? Venga Jesucristo. Solo Jesucristo salva. ¿Habrá alguien? Póngase de pie, no tenga miedo, no tenga pena. Los valientes arrebatan el reino, la gloria de Dios. ¿Alguien? Cambio la invitación. ¿Habrá algún hermano que se ha descuidado de su salvación? ¿Se descuidó de su vida cristiana? Y no está caminando como a Dios le agrada. Y ha entendido esta palabra, ha entendido lo que el apóstol Pedro nos dice. Habrá un hermano que quiera volver a la comunión y renunciar a cualquier práctica de pecado, a cualquier vida de pecado. Habrá entre nosotros un hermano, una hermana, un joven, un niño, un muchacho, una señorita. Reconcíliese con él. Dígale al Señor, confiésele al Señor su situación. Levántese. No es tiempo de vivir allí paralizados en la vida cristiana. Es tiempo de levantarse. Levantémonos y edifiquémonos. ¿Para alguien, hermano, hermana? Solo queremos orar por ustedes. Solo queremos pedir que Dios lo ayude, lo bendiga. Repito, ¿habrá alguien que quisiera aceptar a Jesús? ¿O que Cristo lo acepte a usted? ¿Que lo conduzca a Dios para la vida eterna? ¿Habrá alguien? No lo hay. Padre, gracias. Gracias. Pedimos que tú, Señor, sigas obrando, ayudando. Cristo nuestro Señor, lo oramos. Dios nos bendiga.